Hermanos, muy buenos días, qué lindo estar aquí esta mañana. Hemos tenido un culto muy especial esta mañana, con alabanzas, con el bautismo, testimonios, y ahora viene el momento de escuchar a Dios. En un culto cristiano, Dios quiere hablar, y Dios habla a través de los siervos que exponen la Biblia. Así que vamos a tomar un momento ahora para pedir a Dios que nos hable. Y quiero desafiarte esta mañana, ¿ya? Quiero desafiarte. Atrévete a pedir a Dios que te hable, ¿ya? Atrévete a pedir que Dios te hable. Padre, estamos aquí porque tú eres nuestro Creador. No te podemos ver, Padre, porque tú no eres como nosotros, eres espíritu. Pero eres tan y más real que nosotros. Tienes gran poder. Poder para hablar en lo más íntimo de nuestros corazones y nuestras mentes. Y pido, Padre, que esta mañana tú nos hables. Que la sencillez de la predicación sea tu palabra que llega a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. No sé si alguna vez has hecho esa famosa pregunta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Creo que muchos hemos hecho esa pregunta, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era jovencito, todavía en el seminario en Inglaterra, tomé la decisión de ir a Marruecos, un país islámico, para ver cómo es la obra del Señor allá. Iba a pasar un mes en Marruecos, el norte de África. Antes de ir a Marruecos, fui a España para una campaña evangelística, unos 10 días. Luego me separé del equipo. El viaje a Marruecos iba a ser bastante interesante para una persona sola. Primero tenía que tomar el metro para llegar al tren de estaciones en Madrid, la capital de España. De ahí tenía que tomar un tren a las 9 de la noche para viajar toda la noche al sur de España, a Málaga, al puerto. En Málaga, si no me acuerdo mal, a las 10 de la mañana tenía que tomar un barco, cruzar el mar Mediterráneo. Iba a llegar a un lugar llamado Melilla, el norte de África, a las 4 de la tarde. Y ahí una persona que yo no conocía me iba a recoger para conducirme a la frontera en Marruecos y enseñarme cómo cruzar la frontera, porque era un poco peligroso, en parte porque tenía una Biblia y un país islámico no les gusta que gente entre con la Biblia. Así que bueno, yo obviamente había orado, me había preparado y me di el tiempo necesario para poder llegar a la estación de tren en Madrid para comprar mi pasaje. El primer tramo era el subterráneo, el metro. Estaba yendo todo tranquilo cuando de repente a la mitad del viaje el tren se detiene y las luces se apagan. ¿Y ahora? Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, me empecé a poner nervioso. Pensé, Señor, el tiempo está pasando y yo necesito comprar el pasaje. El tren sale a las 9 de la noche y si no tomo ese tren, ¿qué va a pasar? 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos y ya estaba súper nervioso. Porque yo me adelanté en mi mente. Señor, si yo no llego a la estación a tiempo para tomar el tren, ¿qué hago? ¿Dónde quedo la noche en Madrid? Y tendré que tomar un tren el día siguiente. No sé si hay trenes durante el día en Málaga. Pero el pasaje en el barco que ya tengo no va a tener validez. ¿Habrá un barco el día siguiente? Y el misionero que me va a esperar, él va a esperar a las 4 de la tarde hoy.
Y si yo no llego hoy, no hay forma de comunicarme con él. En ese tiempo no había celulares, no había nada. Y yo me di cuenta que la cosa se había puesto muy complicada, muy complicada. Y dije, Señor, ¿por qué lo permites? Era difícil confiar, Señor, que tú podías siquiera hacer que el tren metro llegue a tiempo a la estación para comprar mi pasaje. ¿Por qué estás estorbando este viaje? No voy en son de turismo, no estoy paseando, estoy queriendo prepararme para la obra. Muchos porqués en mi mente. Por fin el tren arranca, llego a la estación en Madrid, 8:45. Hay una cola para comprar los pasajes. Faltando 2 personas, ya eran 8:55, casi a las 9, y miré el letrero, y el letrero decía, ventas para los pasajes terminan media hora antes que sale el tren. Ya fui, dije. ¿Ya fui? Porque se supone que para el tren de las 9, según el letrero, la venta de pasaje termina a las 8:30. Eran 2 minutos para las 9. Así que llegó mi turno para comprar el pasaje. Yo dije, un pasaje a Málaga. Me dijo, ¿para mañana? Dije, no, ahora. Me miró, pero ya el tren ya se fue. No te puedo vender un pasaje. Véndeme nomás. Y él me miró, pero ¿para qué te voy a vender el pasaje? Yo dije, véndeme nomás. No sé qué impulso tenía yo para insistir. Me vendió el pasaje. Y yo ahora con mi mochila pesada, porque era ropa para 4 semanas, creo que golpeé más que una persona en el camino, corriendo por la estación de tren. ¿Dónde sale el tren para Málaga? Y era las 9:10. Y yo pensé, ya se habrá ido el tren, ¿no? Y en la distancia veo el letrero, Málaga, tren para Málaga. Así que yo voy corriendo, ¡wow, qué alivio! El tren estaba ahí todavía. Así que yo entro corriendo el último vagón, me siento pensando, ya se va a ir el tren. Y el tren no se fue hasta las 9:30. 20 minutos sentado ahí, sudando. Y Dios me dijo, Alex, yo te pregunto a ti, ¿por qué? ¿Por qué te pusiste nervioso? ¿Por qué te pusiste tan tenso? ¿Acaso no crees, Alex, que yo soy capaz de detener el tren en alguna manera para que tú puedas llegar a tiempo? Tienes que aprender a confiar en mí. Wow, qué lección. Qué lección. Me ha servido mucho en mi vida misionera. Saber que Dios está en control de todo. El pasaje que Ángel ha leído, el apóstol Pablo, el gran siervo de Dios, ha pasado 2 años en la cárcel. ¿Te imaginas una persona injustamente encarcelada? Una persona tan activa como Pablo, con dones y talentos y el anhelo de predicar el evangelio, encerrado 2 años. ¿Cuántas veces Pablo habrá dicho, Señor, por qué? ¿Acaso tú no puedes tocar el corazón de los gobernantes para que me suelten? Tengo tanto trabajo para hacer, Señor. ¿Por qué me tienes encerrado en la cárcel 2 años? Y esta mañana vamos a ver 3 razones por qué Dios lo permitió. Y espero que podamos reflexionar cada uno en esto. En primer lugar, Dios lo permitió para mostrarle a Pablo, Dios es soberano. Él está en control de su vida. Años antes, cuando Cristo llamó a Pablo a la obra misionera, Cristo le dio una promesa a Pablo. Está en Hechos capítulo 9. Pablo, tú vas a predicar ante los gentiles, vas a predicar ante los hijos de Israel, y también, Pablo, tú vas a predicar a reyes. A reyes. Y el apóstol Pablo es arrestado en el templo de Jerusalén. Ya hemos estudiado su primera prédica ante el pueblo, la segunda prédica ante el Sanedrín, el parlamento, tercera prédica ante el gobernador romano, y la cuarta prédica
ante el rey Agripa. Porque el rey Agripa llegó de visita. Y Festo le comenta al rey Agripa: tengo este prisionero, un caso un poco raro, Agripa, y tú eres rey de los judíos, tú debes saber mucho mejor que yo de qué se trata todo esto. ¿Por qué los judíos quieren matarlo? El rey dice: yo quisiera escucharle. Y se organiza un evento. Y le piden a Pablo predicar ante el rey Agripa. Y yo me imagino que el día que le avisan a Pablo: mira, Pablo, mañana prepárate para predicar ante toda la corte. El rey Agripa, su hermana Berenice, el gobernador romano Festo va a estar ahí y tú tendrás que comparecer ante ellos. Y yo me imagino que en ese momento el apóstol Pablo empieza a entender: Señor, será por eso que me has tenido 2 años en la cárcel. Había una promesa que no se ha cumplido todavía. Y para que se cumpla tu promesa, me has tenido en la cárcel 2 años para que yo predique ante el rey de los judíos. Y hermanos, esta mañana creo que todos tenemos que aprender esa lección. Yo no sé qué podía estar pasando en tu vida. No sé qué preguntas tienes. ¿Por qué Dios? Pero permítame esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, asegurarte: hay una razón por el por qué. Hay una razón. Y esa razón tiene que ver con los planes y propósitos de Dios para tu vida. Nada es casualidad, nada. ¿Acaso el Señor Jesús no dijo una vez que ni un pajarito cae del cielo a la tierra y muere sin que Dios el Padre controle? Hermanos, si Dios el Padre controla la vida de cada avecilla, Él controla tu vida también. Quizá no entiendas, quizá no entendamos. Como yo por un tiempo no entendía por qué Dios había permitido ese problema en el metro. Al final entendí: Dios quería enseñarme, Él es soberano sobre todo. Y esta mañana es la primera lección para aprender: Dios es soberano. La segunda cosa que aprendemos de este pasaje es la vanidad total de la vida. Repito, la vanidad total de la vida. Quiero mostrarles un gran contraste muy interesante que tenemos en este pasaje. Miren un momento, hermanos, en sus Biblias, en capítulo 25 de los Hechos, el versículo 23. Miren estos detalles que Lucas nos da. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice, el rey y su hermana, con mucha pompa, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad. ¿Entendemos, hermano, lo que está diciendo aquí la Biblia? Era un momento cívico, militar, político de gran envergadura. Ahí estaban todos los grandes de esa región. Ahí estaba el gobernador romano, Festo, vestido con toda la regalia de un gobernador de Roma, queriendo impresionar a la corte. Detrás de él viene el rey Agripa. Y claro, él no quedó atrás, ¿no es cierto?, en su vestimenta. El gran rey, con toda su opulencia, quizás su corona. ¿Y Berenice? Las hermanas sabrán cómo te preparas para un momento así, hermanas. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasarías escogiendo la ropa, el maquillaje, los adornos y todo lo demás? Y Berenice, como una mujer de ese tiempo, entra con todo un show, ¿no es cierto? La palabra en la Reina Valera en sus Biblias es pompa. ¿Saben cuál es la palabra literal? Fantasía. Es una palabra en griego.
Así que cada vez que dices fantasía, estás hablando griego, por si acaso. ¿Ya? Berenice entró con Agripa con mucha fantasía. Esta palabra viene de un verbo en griego que significa apariencia. Ellos estaban aparentando lujo, poder, autoridad. Y detrás de ellos, ¿quién venía? Dice, venían los tribunos, literalmente los soldados que estaban a cargo de 1000 soldados. Así que no sé qué rango sería en el ejército romano, pero eran los grandes líderes militares de esa parte del Imperio Romano. Y luego venían los principales hombres de la ciudad, los líderes cívicos, ya con todas sus insignias, las decoraciones del oficio que tenían. Hermanos, era un momento espectacular. Todo el mundo estaba vestido para impresionar. Y uno por uno entran y los cortesanos mirando, wow, mira el rey, mira Berenice, todo lo demás. Y cuando todo está listo, ¿a quién invitan? Al apóstol Pablo a entrar. Traigan a Pablo. Y Pablo, hermanos, no entró con mucha pompa, ¿no es cierto? Estaba encadenado. Piensen, había pasado 2 años en la cárcel. Debió estar bastante flaco, ¿no es cierto? Quizás demacrado. 2 años en la cárcel. Y puedes notar, hermanos, el contraste que la Biblia quiere que tengas en tu mente. Por un lado, la opulencia, la riqueza, el show, la fantasía de toda la corte. Y por otro lado, un solo hombre en cadenas. Y alguien mirando esa escena podía preguntarse, ¿y aquí quién es el importante? ¿Quién es importante aquí? ¿Festo? ¿Agripa? ¿Los líderes militares? ¿Los líderes cívicos? ¿Quién era Pablo? Pablo era un hijo de Dios. Pablo era un hombre que Cristo había escogido personalmente para predicar el Evangelio. Pablo había pasado su vida predicando el Evangelio, miles de personas se habían convertido con él. El apóstol Pablo había fundado grandes iglesias, Éfeso, Corinto, Filipos, Tesalonicenses, etc. Hermanos, la única persona importante ahí era Pablo. ¿O acaso estamos aquí esta mañana porque queremos aprender de Berenice? ¿O de Agripa? ¿O de algún líder militar? No nos interesa, ¿no es cierto? ¿Quiénes serán? Ni sus nombres sabemos. Ah, pero Pablo. Todos saben de Pablo. Las cartas de Pablo están en la Biblia. Las cartas de ese hombre encadenado han llenado la tierra en todos los idiomas. Las cartas de ese hombre encadenado, menospreciado por la gente, ha salvado millones de personas en el planeta Tierra por 2000 años. El resto, fantasía. Fantasía. No sirve. Basura. Desaparece con el tiempo y no queda nada. Esta mañana creo que es muy importante, hermanos, que nos preguntemos, ¿qué es importante para ti? ¿Tu apariencia? ¿Tu título? ¿Tu rango? ¿Eso te importa? ¿Te importa lo que la gente piensa? ¿Quieres impresionar a otros? Fantasía. Fantasía. Lo único que dura para siempre es el temor a Dios. Eso es real. Eso te da importancia. Lo demás es frívolo. La vanidad,
de este mundo. Y Pablo se dio cuenta de eso en ese momento. Yo me imagino, Pablo sale de la cárcel, entra lentamente delante de toda la gente y Pablo se pone a mirarlos y Pablo dice, wow, qué impresionante esta gente. Y luego Pablo quiere predicarles. Y la tercera cosa que aprendemos aquí esta mañana, y la razón por la cual Dios permitió a Pablo quedar en la cárcel, era Dios quería mostrar a Pablo y a nosotros también la dureza del corazón humano, la tremenda dureza, insensibilidad del corazón humano. Ahora, para Pablo fue un momento muy lindo porque, como hemos leído ya, la razón por la cual se dio este comparéndum era que Festo tenía un problema, ¿ya? El gobernador romano tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que Pablo, por lo que Festo había hecho, Pablo había apelado al emperador romano. Yo apelo a la máxima autoridad. Yo quiero que el César me juzgue, dijo Pablo, porque no le quedaba otra. Así que Festo tiene que enviar a Pablo a César. Y la pregunta es, ¿y cuál es la acusación? ¿Cuál es el gran crimen que Pablo ha cometido que el César va a tener que juzgar? Y Festo no tiene la menor idea qué decir. Así que le dice a Agripa, mira Agripa, tú sí conoces los judíos, ayúdame a evaluar este caso. Tengo que escribir una carta al emperador romano y no tengo la menor idea qué decirle. Así que ayúdame a evaluar este caso, a ver cuál es el gran crimen que Pablo ha cometido que el César tendrá que evaluar. Así que le invitan a Pablo a hablar. Lo interesante de este momento, quiero que noten esto, es que Pablo no tiene ningún acusador. ¿Okay? En este momento nadie le está acusando a Pablo. Así que Pablo puede hablar lo que él quiere. Yo me imagino que para Pablo es muy lindo eso, ¿no es cierto? Ya no tiene que defenderse. Simplemente tiene que contestar una pregunta. Pablo, ¿por qué estás aquí esta mañana? Y Pablo empieza a hablar. Y Pablo les dio una respuesta muy sencilla. ¿Saben por qué estoy aquí arrestado? Dice Pablo. Miren, lo tenemos en capítulo 26, versículos 6 al 8. Aquí está el gran crimen de Pablo, ¿ya? Para que los acusadores puedan entender bien. Hechos 26, el versículo 6. Pablo dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la esperanza. Y en segundo lugar, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios día y noche. Así que, Rey Agripa, por esta esperanza y por esta promesa, yo estoy aquí. Ese es mi gran crimen. Mi gran crimen es anunciar una esperanza y anunciar una promesa. Ahora, ¿cuál es la esperanza? ¿De qué está hablando Pablo? La respuesta está en versículo 8, que la Reina Valera dice, Pablo exclama que ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Es la esperanza de la resurrección. Y es la promesa que el Mesías va a resucitar y que la resurrección se va a predicar a judíos y a gentiles en todo el mundo. Esa es la esperanza y esa es la promesa. Ahora, quiero que entiendan algo. La Reina Valera, la Biblia que estamos usando, es un libro. Habría que escuchar una dramatización, ¿no es cierto? Y creo que cualquier persona dramatizando el capítulo 26, al fin del versículo 7 del capítulo 26,
haría un alto, una pausa. ¿Por qué? Porque en el versículo 7, el apóstol Pablo habla de la resurrección. Y el momento que Pablo habló de la resurrección, una risa se da ahí en la audiencia. Se empiezan a reír. Porque en ese tiempo nadie creía en la resurrección. La filosofía del día determinaba que una vez que tú mueres, mueres para siempre. No hay tal cosa como una resurrección. Y la gente se ríe. El rey Agripa se ríe. Y creo que Pablo se indigna. Y después de una pausa, notando la reacción, en versículo 8, Pablo exclama, ¿qué? ¿Se están riendo ustedes? ¿Se juzga entre vosotros una cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Se supone que Dios puede hacer cualquier cosa. Así que resucitar a alguien no debe ser nada difícil para Dios. ¿Por qué se están riendo? Bueno, Pablo continúa predicando. Y al final, este hombre en cadenas, flaquito, de repente ni bien vestido. ¿Saben lo que pasó? Impresionó tanto a Festo con su erudición, inteligencia, cultura y educación, que Festo reacciona. Miren versículo 24, ya Hechos 26, versículo 24. Diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo, noten, a gran voz. Se estaba aguantando, ¿no es cierto? Se estaba aguantando. Y un momento ya no dio más. Explosionó. Y dijo a gran voz, oye, Pablo, estás loco. Pero según Festo, ¿por qué Pablo está loco? Las muchas letras te vuelven loco. ¿Qué significa eso? Las muchas letras. Es lo que Pablo ha leído. Lo que Pablo ha estudiado, el conocimiento de Pablo. Resulta en esa audiencia, que por un lado había toda la fantasía de la gente con su show, su espectáculo y sus vestimentas, eran unos ignorantes. Y este hombre Pablo, él era el erudito, él era el inteligente. Y los puso a todos en su lugar, ¿no es cierto? Y Festo en su orgullo reacciona, estás loco, Pablo. Y Pablo dice simplemente, no, Festo, no estoy loco. Hablo palabras de verdad y de cordura. Pero Pablo se da cuenta, este Festo, ya no hay nada que hacer con él. Ya le he hablado tantas veces, él no escucha, su corazón totalmente endurecido. Así que vamos a hablar a Agripa. Y lo que Pablo hace ahora es que desafía al rey. Yo no creo que me atrevería a hacer eso. Estaría tan nervioso. Pero Pablo, con la osadía que Dios le dio en ese momento, se atreve Pablo a desafiar al rey Agripa. Miren en versículo 26. Pablo se voltea de Festo al rey Agripa y le dice, pues el rey sabe estas cosas. Ya, tú eres ignorante, ¿ya? Pero este rey Agripa, él sabe estas cosas. Delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso, dice Pablo, que él ignora nada de esto, porque la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, no se hizo en una aldea lejana de los montes de Judá. No se hizo en la capital. Y se supone que el rey sabe lo que pasa en la capital. Así que el rey sabe estas cosas. Y luego Pablo, me imagino, le mira de frente al rey Agripa y en versículo 27 lo desafía. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees? Y creo que Pablo se detiene para ver la reacción de Agripa. Y por un momento pareciera que Agripa está indicando que sí, él cree.
porque Agripa tenía mucho conocimiento de los judíos. Y por eso Pablo dice, yo sé que crees. Le está por decir, entrégate al Señor ahora. Yo sé que crees. Y la reacción de Agripa, versículo 28, por poco me persuades a ser cristiano. Creo que más que una afirmación fue una pregunta. Creo que en ese momento Agripa le dice, oye Pablo, ¿crees que así nomás me voy a entregar? ¿Piensas que así de fácil voy a creer? No, Pablo. ¿Cuál es el problema para Agripa? El problema para Agripa era, ¿qué dirá la gente? Ahí están toda la gente de autoridad, toda la fantasía de este mundo. Y Pablo le pregunta al rey Agripa, ¿crees? Y le dice, yo sé que tú crees. Entrégate al Señor. Y el rey Agripa, por su orgullo y vanagloria, no quería quedar mal ante la gente. No, así nomás piensa que me voy a entregar. Jamás, Pablo. Y qué lindas las palabras de Pablo, ¿no es cierto? Yo creo que yo hubiera reaccionado más en la carne, pero Pablo era mucho más espiritual que nosotros. Y dice en versículo 29, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, Agripa, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen igual que yo, excepto las cadenas. Levanta las cadenas, excepto esto. Qué linda reacción de Pablo, ¿no es cierto? Esa humildad, esa sencillez, frente a la gran dureza de corazón. Y esta mañana permíteme preguntarte, ¿crees tú las Escrituras? Estás aquí en un templo cristiano. Estamos leyendo la Biblia. Permítame esta mañana preguntarte, ¿crees en Cristo? ¿Has visto personas bautizándose? ¿Has escuchado sus testimonios? Ahora la pregunta se vuelve muy personal. ¿Qué de ti? ¿Qué crees tú? ¿Qué vas a hacer tú con este mensaje? Ojalá que Dios nos dé la gracia para ablandar nuestros corazones y rendirnos al Señor y no seguir siendo duros de corazón contra el evangelio de amor de parte de Dios. Termino con dos detalles. Humanamente hablando, esta audiencia, francamente, fue una pérdida total de tiempo. Una pérdida total de tiempo, humanamente hablando. ¿Saben por qué? Porque la razón de la audiencia era decidir qué cargos levantar contra Pablo para enviar al César. ¿Y cómo termina la reunión? Si miramos en versículo 31, cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. No tenemos la menor idea qué escribir a César. Una pérdida total de tiempo, humanamente hablando. Pero lo que Dios está indicando aquí es que no fue una pérdida de tiempo. Porque la verdadera razón de esta audiencia no era darles a ellos la oportunidad de decidir qué cargos levantar contra Pablo. Eso no era el propósito de esta reunión. Dios la había organizado. Y Dios había organizado esta reunión para que ellos escucharan el evangelio. Y no entendieron los propósitos de Dios. Y hermanos queridos, eso es un gran problema para nosotros, un gran problema. Hay muy pocos de nosotros que realmente entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Francamente, la gran mayoría no tenemos la menor idea de lo que Dios está haciendo, la menor idea.
Hemos quedado a un plano humano, miramos a la vida simplemente de una perspectiva terrenal y pasamos toda la vida sin la menor idea de por qué existo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Y eso es muy triste. Eso es muy triste. Y saben, un día los papeles se van a invertir. Piensa. Un día, el que estará vestido de gran regalia y esplendor será Pablo. Un día. Y los presos van a ser Festo y Agripa y Berenice. Y en el día del juicio final, Dios le va a decir a Pablo, Pablo, ayúdame a decidir qué cargos voy a levantar contra Festo y Agripa y Berenice. ¿Y cómo se van a sentir ellos en ese día? Cuando Pablo pasa juicio sobre ellos, que reconociendo que Pablo era inocente, lo enviaron a César por orgullo y vanagloria. Hoy en día, tú escuchas el Evangelio y puedes darte el lujo de juzgar el Evangelio. Puedes hacerlo. Puedes burlar del Evangelio. Puedes decidir, esto no es conmigo, esto no va conmigo. Dios te da esa libertad. Pero entiende bien, un día el Evangelio te va a juzgar a ti. Un día el Evangelio te va a juzgar a ti. Y en ese día Dios te va a decir, tuviste un bautismo aquí en la iglesia. Escuchaste hombres y mujeres dar testimonio de su fe en Cristo. Escuchaste las alabanzas, escuchaste la prédica, escuchaste de mi soberanía, escuchaste de la vanidad de la vida. Escuchaste de la dureza del corazón y tú mismo te endureciste. El juicio va a ser obvio, ¿no es cierto?, en ese momento. No quisiera eso para ti. No quisiera eso para nadie. Dios te ama. Dios quiere salvarte antes del día del juicio final. Pero Dios no te va a salvar contra tu voluntad. Dios no te va a salvar contra tu voluntad. Todos tenemos que rendirnos y doblar rodillas delante de Cristo. Y esta mañana yo te pregunto, ¿tú crees? ¿Tú crees? Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra esta mañana, por el desafío que viene a lo largo de los siglos desde que este evento ocurrió. Y Padre, esta mañana lo hemos vivido en nuestras mentes. Hemos visto la vanagloria de este mundo. Hemos visto la sencillez de un hombre que te conocía. Hemos escuchado el desafío a creer en Cristo. Padre, quiero pedir que tu Espíritu se encargue de hacer lo que solo Él puede hacer, de darnos convicción de pecado, arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Haz tu obra, Padre, te pido, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén.